preocupada y confundida, se acerca hacia donde están su padre y su tío. Les pregunta a los caballeros qué está pasando. Uno de los caballeros la empujó y le ordenó que se apartara. Por suerte, su tío estaba cerca para sujetarla. Coriolano, el padre de Renea, le pide a su hija que no se preocupe, y le asegura que no es nada grave. Le comunica a Camil, su hermano y tío de Renea, que deja a Renea y los asuntos del gremio en sus manos. Renea cuestiona qué diablos está sucediendo. Le pregunta a su tío Camil qué significa todo eso y por qué se están llevando a su padre. Su tío le cuenta que está siendo acusado de evasión de impuestos. Nuestra protagonista se muestra confundida. Camil, disgustado, expresa que el señor de esas tierras no puede hacerles eso, no después de todo el dinero que le han dado hasta ese momento. Es por eso que le pide a Renea que vaya a visitar al señor. Le señala que es muy probable que le permita visitarlo, si es que va con el señor Edwin. Nuestra protagonista, al escuchar el nombre de Edwin, empieza a tener sospechas. Mientras tanto, en el despacho de Edwin. Edwin le estaba cuestionando a Freya por qué estaba siguiendo a Renea. Freya piensa que lo mejor será disipar las sospechas de Edwin, ya que no tiene sentido volverlo en su contra. Es por eso que le contesta que ha visto a la señora Renea entrar a hurtadillas por la puerta trasera algunas mañanas. Y luego, el otro día, le dio instrucciones de entregarle un regalo que terminaron siendo 2 camisas iguales. Internamente, piensa que con eso debe ser suficiente para aplacar su curiosidad. Pero como es bastante persistente con ese tema, es mejor prevenir. Agrega que Renea regresó poco después y se tomó las camisas diciendo que había comprado las equivocadas. Le confiesa que sabe que estuvo mal, pero no podía ignorar sus sospechas. Edwin le pregunta si es por eso que decidió seguirla y le cuestiona qué es lo que pretendía lograr. Freya, con lágrimas en sus ojos, le responde que simplemente esperaba poder ser de alguna ayuda para el maestro Edwin. Entre sollozos, le pide disculpas por haber actuado fuera de lugar. Edwin, al verla en ese estado, trata de decirle que no es lo que quería insinuar y se disculpa por el tono en el que le habló. Freya siente que eso fue fácil como siempre. Edwin le estaba por decir algo más a Freya, pero fue interrumpido por Renea. La cual, enfadada, le cuestionó si fue él quien ha reportado a su padre. Edwin le pregunta a Freya si podría dejar la habitación, a lo que ella le responde que sí. Nuestra protagonista se adentra en el despacho y le exige a Edwin que le diga la verdad. Le cuestiona si es por eso que ha estado revisando los libros contables. Edwin le comenta que no fue él, y que no pudo encontrar ninguna evidencia de evasión de impuestos en los registros que él revisó. Nuestra protagonista se pregunta entonces si su padre le entregó a Edwin libros falsos. Edwin le cuenta que también le está costando entender la situación. Renea, al escucharlo igual de confundido, supone que no hay forma de que su padre le haya dado registros reales. Le pregunta a Edwin si entonces puede acompañarla a visitar al señor, puesto que quiere pedirle compasión por su padre. Edwin esquiva su mirada y le comenta que la cantidad total de los impuestos no pagados, que se indica en la orden, es bastante sustancial. Pero Renea le asegura que pueden pagarlo, solo necesitan decirles que van a pagar. Edwin comenta que el pago de los impuestos es algo lógico, así como lo es pagar por los pecados que uno comete. Renea, indignada, le cuestiona si acaso está diciendo que su padre merece ir a prisión. Edwin trata de lavarse las manos diciendo que no es lo que está diciendo. Pero Renea le cuestiona quién fue el que se benefició del dinero que no se usó para pagar los impuestos. Edwin, confundido, le pregunta si se está refiriendo a él mismo. Nuestra protagonista le cuestiona si acaso se equivoca. Le señala que las facturas de la academia de su hermana Emily, las facturas médicas de su madre y el dinero que entró en la finca Lepore. Todo eso fue pagado con ese dinero. Edwin le contesta que a cambio ella ganó un título. A lo que Renea señala que, a cambio, él se convirtió en parte de su familia. Mientras deja escapar una risa de frustración, le cuestiona que si tanto despreciaba a su padre, entonces, ¿por qué se casó con ella en primer lugar? Ya que podría haberse ganado la vida como mercenario. Edwin trata de excusarse con que su madre no lo hubiera querido. Pero antes de que termine su oración, Renea le pide que, por favor, deje de esconderse detrás de excusas y sea sincero. Le pide que admita que no quería ser un mercenario porque su orgullo no se lo permitía. Por último, antes de irse, le cuestiona si no cree que es algo muy cobarde de su parte, fingir ser inocente y justo,
aunque haya aceptado todo el dinero que necesitaba sin cuestionarlo. Edwin, tras quedarse solo, deja escapar un suspiro profundo. Renea, al salir del despacho de Edwin, fue abordada por Annie, la cual, preocupada, le preguntó si todo estaba bien. Nuestra protagonista le comenta que si Edwin no quiere ir con ella a visitar al señor de esas tierras, entonces irá sola. Al mismo tiempo, en la casa donde se queda Beldemer. Beldemer se encontraba observando el jardín de rosas por la ventana. En su mente, viaja un recuerdo de Renea. En el recuerdo, Renea le decía que entendía que no quisiera verla, pero le pidió a Beldemer que le prometiese que tomaría su medicina. Beldemer, tras tener una alucinación de Renea parada y sonriendo en el jardín, y considerando que no deja de pensar en ella, expresa que supone que, en verdad, debe estar enfermo. Unas horas después, durante el atardecer, el señor de esas tierras le dijo a Renea que no podía estar siempre perdonando a su padre, por lo que no había nada que pudiera hacer. Nuestra protagonista volvió al carruaje enojada y deprimida. Mientras subía al carruaje, expresó que ese señor habló como si alguna vez hubiera perdonado a su padre antes. A menos que cuente hacer la vista gorda como soborno. Se preguntaba internamente qué debía hacer ahora. Unas horas después, en el camino, Renea se cuestiona por qué su padre tuvo que evadir impuestos, después de todo el esfuerzo que puso por convertirlo en una buena persona. Al ver por la ventana, se percata de que ese no es el camino hacia su casa. Se da cuenta rápidamente de lo que está pasando, la están secuestrando. Pues, no es una situación que desconozca, por lo que no tiene ninguna duda de que eso es lo que está ocurriendo. Por el hecho de que ella es una chica de una familia rica y además una plebeya, siempre fue el blanco perfecto. La primera vez que intentaron secuestrarla fue cuando tenía 5 años, luego a los 11 y a sus 15. Pero no puede creer que todavía a su edad le esté pasando lo mismo. Se pregunta cuándo la gente intentará algo nuevo. Luego, saca un pasador de su cabello y lo usa para abrir el carruaje. Mientras tanto, el secuestrador comenta que el camino está lleno de baches, pero eso no le importa, porque atrapó algo grande. Nuestra protagonista aprovechó y saltó del carruaje. El secuestrador no puede creer lo que está viendo, rápidamente detiene el carruaje y le grita a Renea que se detenga. Pero nuestra protagonista está muy decidida a sobrevivir, por eso escapó y se escondió en el bosque. El secuestrador no se dio por vencido y decidió buscarla. Renea siente que su corazón va a explotar por la adrenalina, realmente hacía mucho que no pasaba por algo como eso. Recuerda la última vez que la secuestraron. Ese día, alguien le tendió la mano, la trató como a una señorita y le preguntó si estaba bien. Esa persona era Edwin. Nuestra protagonista aceptó su ayuda y le aclaró que no tenía el título de señorita. Edwin, con una sonrisa encantadora, le preguntó si eso era cierto. Se disculpó y le explicó que a sus ojos parecía que lo era. Ahora, Renea comenta que después de ese primer encuentro tan encantador, acabaron casados. Reflexiona que no puede culpar a su yo antiguo por haber pensado que era obra del destino. Al ver a su alrededor, se pregunta dónde está. Justo en ese momento, escucha movimientos en unos arbustos. Su cara palidece y se pregunta si acaso es una bestia. Siente el terror invadiendo su cuerpo. Lo primero que piensa es que no puede morir de esa manera. Se prepara para darle batalla a lo que sea que se encuentre allí, pero de los arbustos sale una pequeña niña. Mientras tanto, en la casa de Beldemer. La doncella Annie, preocupada, irrumpe en la casa y pregunta si está en ese lugar la señorita Renea. Sapiro le señala que es muy inapropiado irrumpir de esa manera a esa hora, y le responde que teme que no encontrará a la señorita Renea en la casa. Annie, desesperada, le pregunta si está completamente seguro. Sapiro, indignado, le dice que no ganaría nada con mentirle. En eso, aparece Beldemer, el cual cuestiona cuál es el problema y si le ha pasado algo a Renea. Annie le cuenta que ella aún no ha regresado tras partir hacia el castillo del señor esa tarde. Asustada, le comenta que cree que Renea podría haber sido secuestrada. El semblante de Beldemer cambia al escuchar eso. No comprende quién se atrevería a secuestrar a la esposa del gran Beldemer. Le comenta a Sapiro que las cosas se complicarán si Renea muere antes de que se le conceda su deseo. Sapiro expresa confusión y cuestiona de qué habla. Beldemer le comunica que tiene que encontrarla. De vuelta en el bosque,
nuestra protagonista fue llevada a una pequeña cabaña por la niña. La madre de la niña le cuestionó a Renea cómo terminó en ese estado. Le pregunta si le gustaría tener algunas prendas nuevas, aunque le advierte que son bastante sencillas. Renea le responde que está bien, y le pregunta si, por favor, le podría indicar el camino al pueblo. Le cuenta a la familia que está huyendo de su secuestrador. El padre de la casa le comenta que conoce un camino que podría tomar sin ser vista, pero es una ruta un poco más larga. A nuestra protagonista le llama la atención el hecho de que el camino sea para no ser visto. La madre de la familia le cuenta que, a decir verdad, ellos también están huyendo. Porque le deben dinero al gremio coriolano. Le explica que no pudieron ponerse al día con los intereses, así que se escondieron en ese lugar en el bosque. Le asegura que, de haber sabido que las cosas iban a terminar de esa manera, nunca habrían pedido prestado dinero al gremio de Coriolano. Nuestra protagonista quedó completamente impactada ante esas revelaciones, provocando que su corazón se agitara con fuerzas. Minutos después, la familia le pregunta a Renea si está segura de que estará bien por su cuenta. Nuestra protagonista les asegura que sí, estará bien. Ya que habrá gente esperando por ella en la entrada del pueblo. Luego se inclinó y le agradeció por toda la ayuda que le brindaron. Y además, se disculpó por todos los problemas que les había causado. Mientras caminaba de regreso al pueblo, reflexionaba que parecían buenas personas. No le queda otra que admitir que quizás Edwin tenía razón todo ese tiempo. Recuerda que Edwin anteriormente le preguntó a ella si realmente vivía con su cabeza enterrada en la arena, y si en serio no se daba cuenta de nada. Renea reflexiona que no es que no supiera a qué se refería, más bien era que no quería entenderlo. Incluso aunque sabía cómo era el negocio de su padre, eligió ignorarlo. Decidió mirar hacia otro lado, siempre convencida de que su padre tenía todo bajo control. Se pregunta si ahora podrá seguir siendo capaz de hacer la vista gorda. Quiere saber si, una vez que esa noche se acabe, será capaz de olvidar todo lo que ha sucedido. Ella misma se responde diciendo que lo duda. Piensa que quizás debió haber deseado ser una mejor persona. Cree que quizás le dieron otra oportunidad en la vida para expiar sus pecados. Pensar eso le da una idea. Se pregunta si es eso, si debe convertirse en una mejor persona. Al mismo tiempo, en el pueblo. Edwin corre desesperado por las calles del pueblo, buscando y llamando a Renea. Se preguntaba si de verdad había sido secuestrada. Recuerda su última interacción con ella. Sabía que debió haber fingido que cedía y haber ido con ella. En ese momento, se cruza con Beldemer y Sapiro. Sapiro lo saluda y le comenta al señor Edwin Lepore que se vuelven a encontrar de nuevo. Edwin le pregunta a Beldemer si acaso está intentando encontrar a su esposa. Le comenta que si ese es el caso, no tiene de qué preocuparse, ya que él mismo va a encontrarla lo más pronto posible. Beldemer le responde que espera sinceramente que sea así. Alegando que si es un caballero que ni siquiera puede mantener a su esposa a salvo, entonces lo único que merece es que lo despojen de ese título. Sapiro, al percatarse del tenso ambiente, les pregunta que, puesto que todos están allí con el mismo objetivo, ¿por qué no se centran en la tarea que tienen entre manos? Beldemer se gira y le dice a Sapiro que continúen con su búsqueda. Edwin le comenta que teme que sus esfuerzos serán en vano si van por esa dirección. Beldemer, con una mirada fría, le cuestiona cómo puede estar tan seguro de ello y continúa con su camino. Edwin llega a la conclusión de que, viendo que no está familiarizado con la zona, debe ser nuevo en la ciudad. Supone que, después de encontrar a Renea, lo mejor será hacer un poco de investigación. Puesto que piensa que un amante no debería excederse de sus límites. Beldemer, con disgusto, comenta que es un hombre muy arrogante. Sapiro le señala que el maestro parece estar extremadamente preocupado por la señorita Renea. Beldemer se indigna con esa pregunta. Le asegura que solo hace eso porque no quiere que el deseo de Renea quede en la nada si le pasa algo a ella. Sapiro, sarcásticamente, le responde a su maestro que sí, claro, como él diga. Más adelante, Sapiro le comenta a su maestro que es como el señor Edwin dijo, no hay camino por ese sitio. Al ver a Beldemer hacer algo con las manos, le pregunta si acaso va a usar magia. Beldemer le responde que sí, por el hecho de que, como es para Renea, puede que funcione. Cree que si Renea está deseando que la encuentre en ese preciso momento, podría ser capaz de encontrarla. De repente,
Escucha a Sapiro llamando a la señorita Renea. Renea se sorprende de encontrar a Sapiro y a Beldemer en ese sitio. Sin salir de su asombro, le pregunta a Beldemer si ha ido hasta allí a buscarla. Entre risas, le cuestiona cómo supieron que estaba en ese sitio. Beldemer le interrumpe y, con desesperación, la abraza fuertemente. En el camino de regreso a casa, Renea piensa que Beldemer fue a buscarla, a pesar de que estaba furioso con ella. Sin mencionar la manera en cómo la abrazó. Solo recordarlo hace que su rostro se ruborice. Beldemer, al verla actuar raro, le pregunta qué ocurre y si está así por sus heridas. Renea le responde que no es eso, y le agradece por haber ido hasta allí a buscarla. Beldemer le aclara que solo lo hizo por el bien del deseo que ella pidió. Nuestra protagonista le comenta que lo sabe, pero aún así quería agradecerle. Luego, curiosa, le pregunta dónde está Sapiro. Beldemer le cuenta que lo mandó a hacer un mandado. Renea le pregunta al respecto, a lo que Beldemer le aclara que es un mandado muy importante. Sapiro se encontraba en el gremio coriolano, por petición de Beldemer. Edwin le cuestiona a Sapiro si entonces quiere decir que encontraron a su esposa en ese camino. Sapiro, emocionado, le responde que sí, alegando que su magnífico maestro nunca se ha equivocado en lo que lleva de vida. Edwin le dice que entiende, y le pregunta si fue hasta allí solo para decirle eso. Sapiro, con una sonrisa, le responde que sí, puesto que no quería que el señor perdiera su tiempo. A pesar de que ya ha desperdiciado bastante. En el fondo, Sapiro piensa que no importa cuánto intente el señor Edwin evitar divorciarse de la señorita Renea, al final, todos sus esfuerzos serán en vano. Edwin, confundido, cuestiona si está perdiendo el tiempo. Internamente, se pregunta por qué le dijo eso, y si acaso se refería a su investigación sobre el segundo príncipe. Y ahora que lo piensa bien, tiene dudas sobre cómo supieron dónde encontrar a Renea. Tiene sospechas de que tal vez el amante de Renea podría haber estado detrás del secuestro. Sapiro informa que entonces se retirará y sale corriendo mientras se ríe. Edwin murmura que es hora de pedirle a Basile que investigue un poco. Al día siguiente, Annie le expresa a Renea que no puede creer que la secuestren a esa edad. Aún así, se alegra de que se encuentre bien su señorita. Nuestra protagonista le cuenta que tuvo la suerte de cruzarse con buena gente y recibir su ayuda. Luego, mientras deja escapar un suspiro, le informa que no solo necesita visitar a su padre, sino que también debe ver a Beldemer, por lo que será un día muy ajetreado. Annie le pregunta si hay algo más que necesite hacer, además de esas 2 visitas. Renea le responde que sí, a lo que Annie le pregunta con curiosidad qué cosa. Renea le responde que debe hacer una buena acción. Annie se quedó paralizada y sin palabras. Rápidamente, empieza a hurgar en la cabeza de Renea. Internamente, se pregunta si acaso su señora se golpeó en la cabeza. Nuestra protagonista se muestra confundida y cuestiona qué está haciendo, puesto que la está despeinando. Minutos después, Renea fue hasta la casa de Beldemer y tocó la puerta llamando. Sapiro le abrió, y sombrío, le pidió que, por favor, entrara. Sapiro la guió hasta la habitación de Beldemer, donde éste yacía en cama. Renea, preocupada, cuestiona por qué las manos de Beldemer están tan frías. Sapiro le cuenta que la temperatura de su maestro ha estado bajando desde la noche anterior, y que nunca antes lo ha visto de esa manera. Nuestra protagonista le dice que deberían llamar a un médico. Beldemer logra abrir los ojos y le aclara que un médico no puede curar lo que tiene. Le estaba por contar qué era lo que tenía, pero de repente empezó a toser y colapsó. Renea, preocupada y alterada, le pregunta a Sapiro qué deben hacer porque Beldemer acaba de morir. Sapiro se apresura y comprueba su respiración. Le dice a Renea que parece que se desmayó. Nuestra protagonista, desanimada, expresa que todo es su culpa. Nada de eso hubiera pasado si simplemente no hubiera deseado un segundo esposo. Sapiro le señala que entonces ella lo sabe. Renea acaricia el rostro de Beldemer y se disculpa. Le ruega, si puede escucharle, que por favor despierte. De repente, Beldemer abre sus ojos y se sienta en la cama. Nuestra protagonista, mientras aleja a Sapiro, le pregunta a Beldemer si se siente mejor. Sapiro también le pregunta a su maestro si se siente bien. Beldemer, aturdido, no responde nada. Se levanta tambaleándose y camina hacia afuera.
Sapiro cuestiona si acaso el maestro no puede escucharlos. Renea le comenta a Sapiro que deben ir detrás de él. Así es como terminaron en el pueblo. Por alguna razón, Beldemer se dirigió hacia su propia estatua ubicada en el centro del pueblo. Tanto Renea como Sapiro se muestran confundidos, no entienden qué es lo que le ocurre a Beldemer. Beldemer se para enfrente de su estatua, y nuestra protagonista cuestiona qué está haciendo. Beldemer extiende su mano hacia la estatua y, por alguna razón, Renea tiene un mal presentimiento de lo que está ocurriendo y trata de detenerlo. Sin embargo, no llegó, y Beldemer desapareció delante de sus ojos, dejando atrás una gema roja de sangre. Renea tomó la gema y observó la estatua. Aún no entiende lo que acaba de suceder. Fin de la primera temporada. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.